Hola, ¿qué tal mis hermanos? Nuevamente contento de estar aquí con ustedes compartiendo de esta meditación que vamos a estar teniendo, ¿verdad? Entonces, doy gracias a Dios por esta bendición, por este tiempo y por la vida de cada uno de ustedes también, para que Dios nos siga fortaleciendo, incrementando nuestra fe y podamos siempre estar siendo fieles a su palabra en obediencia a Él. Entonces voy a meditar sobre un pasaje que está en el libro de los Hebreos, capítulo 12, y vamos a estar leyendo de este libro los versículos del 12 al 14. Repito, es Hebreos capítulo 12, versículos del 12 al 14. Dice la palabra de Dios así: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Gracias, Padre, por esta tu palabra, y permite, Señor, que en esta meditación pueda ser de gran bendición en la vida de cada uno de los que estamos aquí escuchándola o participando de ella, Señor. Gracias nuevamente por la vida de cada uno de los que están aquí presentes. Te lo agradezco, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Pues bien, pienso que como creyentes o como seguidores de Cristo, debemos reconocer que la presencia de Dios es vital para nuestra vida. Sin Él, nada de lo que hagamos tendría sentido si no vivimos inmersos en el verdadero amor que solo proviene de Dios. Nuestras propias metas, nuestra propia vida, ¿verdad? Propósitos de vida, nuestras relaciones con los demás, llegarían entonces a ser vanos, con una tendencia egoísta también, porque nuestro ser tiene una naturaleza carnal que tiende a realizar lo malo, que tiende a cometer de constantemente el pecado, y de esta manera siempre estaríamos encaminados a seguir alejándonos y a estar separados de vivir en una constante comunión con Dios. Pero una cosa sí nos es segura, que solo el Señor Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y fuera de Él no hay acceso a la presencia de Dios. Y es por esto que debemos pues de valorarlo como nuestro más grande tesoro, porque separado de Dios nada, pero nada podemos hacer. Así lo dice la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 5. La presencia de Dios entonces sana, restaura, renueva, libera, transforma la vida de cualquier ser humano. Por eso, con gran anhelo y con gran perseverancia, debemos realmente buscar mantenernos en la presencia de Dios, para que así de esta manera podamos ser entonces de bendición, y para que como instrumentos en la mano de nuestro Dios podamos ser testimonio a otros para su salvación, la salvación de su alma eterna, que es en Cristo Jesús. En los versículos que acabamos de leer, los versículos 12 y 13 de este pasaje, nos dice que debemos levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, y debemos hacer sendas derechas a nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino y pueda ser sanado. Esta exhortación nos hace un llamado como cristianos a que no desmayemos, a que nos mantengamos en pie, porque dice la misma palabra de que nos debemos de levantar, no debemos permanecer ahí caídos, estancados, sino todo lo contrario, o sea, debemos correr o debemos trotar o debemos caminar con paciencia, disciplina, la carrera que tenemos por delante, siempre poniendo nuestros ojos en Jesús. Cuando digo correr, andar, caminar, me refiero a que hay ciertos momentos de vida en los cuales tenemos que llevar a cabo una de estos tipos de acciones, ¿verdad?
Pero bueno, fíjense que en los versículos previos de este capítulo 12 que acabamos de leer, nos afirma que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Él es la fuente, Él es la sustentación de la fe que nos salva y nos presenta justos delante de nuestro Dios, por lo que su sufrimiento y su muerte son la promesa, ¿verdad?, que nos salva y nos presenta justos. Y con Él, y de esta manera es que podemos compartir su gloria eterna. Además que también viviendo en Él, finalmente, nos proporciona Él todos los recursos necesarios para podernos ayudar a nosotros a seguir perseverando y a seguir manteniéndonos firmes, ¿verdad?, hasta el final, en este camino o en esta carrera que Él nos ha trazado. Así en Hebreos 5, del 8 al 9, también nos habla de esto, porque ahí en esa palabra Jesús nos dice que, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, dice que vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, Jesús aprendió la obediencia hacia el Padre. De sí mismo Jesús decía que no podía hacer nada por sí mismo, sino lo que veía hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hacía, también lo hacía el Hijo igualmente. Recordemos el caso donde Jesús oraba en el huerto de Getsemaní, que a mi parecer resulta ser un caso muy relevante en la vida de Jesús, porque nos muestra su completa sumisión, su completa obediencia y dependencia hacia el Padre. Dice, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, mas no la mía. Entonces, los que hemos creído en Jesucristo también debemos buscar obedecerle para así poder permanecer siempre en la presencia de nuestro Dios. Y es que si nosotros como padres de familia, que estamos llenos de defectos e imperfecciones, amamos y daríamos la vida por nuestros hijos, entonces aún más nuestro Padre, que es perfecto, Él nos corrige como a Él le parece. Busca que perfeccionemos nuestra manera también así de vivir y nos enseña a obedecer y nos disciplina y nos exhorta a no menospreciar su disciplina, porque el Señor al que ama lo disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, como lo podemos ver ahí en Hebreos 12:6. Y bajo esta disciplina busca que participemos y andemos siempre en el camino de santidad y que nos esforcemos para no salirnos o para no desviarnos de ese camino. El versículo 14 nos habla de que como cristianos debemos seguir la paz con todos y la santidad, porque sin ella nadie verá a Dios o nadie verá al Señor. Fíjense que cuando la gente habla así de paz, normalmente la mayoría lo asocian con el hecho de que uno mismo, por uno, puede llegar a un estado de tranquilidad interior, de permanecer inalterable ante las diferencias que pudieran llegar así a existir con otras personas en cuanto a la manera de pensar, en cuanto a la manera de creer, la manera de sentir. Pero siendo sinceros con uno mismo, ¿cómo podría ser esto posible si estamos siempre o comúnmente rodeados con personas, ¿verdad?, que tienen características completamente diferentes a las nuestras? Porque cada ser humano es como un cúmulo, ¿verdad?, de traumas, de virtudes, de defectos, de imperfecciones, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría vivir en armonía en medio de personas que tienen esta forma, estas características? Entonces, ¿cómo podríamos cumplir la orden que Dios que nos dice que sigamos la paz con todos? Bueno, vemos entonces que el versículo nos aconseja que continuemos, que sigamos, o sea, dice seguid. Y seguir es una palabra que denota finalmente una acción, ¿verdad? Es decir,
movernos rápido detrás de algo, sobre lo que estamos buscando, sobre lo que estamos persiguiendo. Y la vida con Cristo resulta entonces ser algo así, algo más también dinámico, porque la vida en Cristo es continua, es un caminar con Él, es una manera de vivir constantemente, constante, y que por lo tanto es como un río finalmente, ¿no? Que sigue su cauce, Él sigue hacia adelante, ¿no? Que fluye a través de Él. Y en ese largo camino, cada vez más nos vamos convenciendo de que no estamos solos, que el Señor Jesucristo realmente es el que nos acompaña y que, como su palabra lo dice, nos toma de la mano y nos conduce por pastos verdes y aguas tranquilas. O sea, esa es la confianza que como cristianos vamos experimentando a lo largo de este camino, que realmente Jesucristo vive y está presente en cada momento de nuestra vida. Fíjense que las palabras seguid la paz, descritas en el versículo que leímos, significaría que nos movemos entonces en la misma dirección que Jesús. Aunque nuestras propias fuerzas nos abandonen, aunque en momentos pudiéramos llegar a sentirnos como desprotegidos, pudiéramos sentirnos también afligidos o cansados, ¿verdad? Pero el resultado de toda esta experiencia que vamos teniendo es que el carácter de Jesús se va a ir reflejando en nuestra manera de vivir. A pesar de todas estas situaciones que pudiéramos acontecer, el carácter de Jesús es el que finalmente se va a venir reflejando en nuestra manera de vivir. Porque finalmente sabemos que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que eso lo dice en Filipenses 4:7. Entonces, aprendemos a ser mansos en medio de una tormenta. Aprendemos a pagar el mal con el bien y también a soportar con paciencia, o sea, pacientemente, ¿no? La convivencia con personas que no siempre tienen la razón. Dios nos da esa capacidad para poder llevar y para poder buscar finalmente esa relación con nosotros, con los que no conocen aún de Cristo o que no han tomado precisamente esa decisión para seguirle, ¿verdad? Entonces, aunque nada de lo que hagamos finalmente o que les digamos les pueda convencer de su realidad, pero como cristianos debemos aprender a vivir en paz con ellos, porque con lo único que debemos estar enemistados es con Satanás, ¿verdad? Un poquito antes debemos recordar de que finalmente todo lo que hacemos por Cristo y hacia los demás, buscando que ellos también encuentren esa relación con Cristo, nosotros somos meramente testimonios, somos vasos en manos del alfarero, ¿verdad? O sea, el Espíritu de Dios sabemos que es el que finalmente convence de pecado a las personas, que es como nosotros llegamos finalmente, cada uno de nosotros llegamos a los pies de Cristo, ¿verdad? Entonces, nuestro único enemigo que tenemos es Satanás, como ya lo mencioné, y así de esta manera, en este proceso de crecimiento cristiano, la paz de Cristo nos mantiene unidos como un solo cuerpo, y su amor y su paz nos van estimulando a seguir avanzando en este camino que es de santidad, porque sin ella nadie verá a Dios, como termina diciendo el versículo. O sea, esto quiere decir que la paz de Cristo no puede habitar donde no haya santidad. Ser tantos entonces no significa que seamos perfectos. Vivir en santidad es vivir separado del mundo, ¿verdad? Apartado de toda clase de maldad o toda clase de inmundicia, ¿no? Y nos dedicamos para el servicio exclusivo de nuestro Dios. Estamos en camino de perfección, que solamente sabremos que esa la alcanzaremos cuando estemos allá con nuestro Señor. Colosenses 3, 23 y 24 nos habla de que todo lo que hagamos debemos hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibimos la recompensa de herencia, que es porque a Cristo servimos. Y esto es un deber social que como cristianos debemos llevar a cabo en nuestra vida cristiana. Debemos hacerlo.
Debemos ser santos porque así Dios lo demanda, porque ese fue el propósito también por el cual nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, para santificarnos. Allá en el libro de Efesios 6, del 25 y 26, nos habla de esto mismo, al decirnos que Cristo amó a la iglesia, ¿no? Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. Entonces, finalmente, seamos obedientes al Señor en nuestro camino de santidad, procurando y limpiando todo lo que pueda ir contaminando nuestro cuerpo y nuestro espíritu, ya que de esta manera nos vamos a ir fortaleciendo y vamos a poder formar un carácter recto en nuestras relaciones con los demás humanos. Dios les bendiga y Dios les guarde.